¿Qué tanto sabes acerca de la sonda espacial Voyager 1? Quizás recuerdes esta histórica misión, lanzada con el propósito de explorar los límites de nuestro sistema solar y más allá. Sin embargo, a finales del año pasado, la Voyager 1 dejó de enviar señales a la Tierra, pero esta no fue su despedida. En un esfuerzo monumental, los científicos lograron rescatarla del abismo del espacio. ¿Cómo ocurrió esto? Acompáñanos en este video para conocer la historia de la Voyager 1 y su épico rescate. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. La sonda espacial Voyager 1 fue lanzada en el año 1977 junto a su hermana, pero de número 2. Su misión original era visitar Júpiter y Saturno, pero esta fue extendida por los científicos a cargo para estudiar los límites del sistema solar, incluyendo el cinturón de Kuiper y más allá. Es la nave espacial más alejada de la Tierra y junto a la Voyager 2 en el espacio interestelar, pero aún sin salir del sistema solar, quedándole unos 17.000 años aproximadamente para salir de la nube de Oort. Además, la Voyager 1 es la primera sonda espacial en llevar un mensaje audible conocido como el disco de oro Voyager, que contiene sonidos e imágenes que retratan la diversidad de la vida y la cultura en la Tierra. Se diseñó con el objetivo de dar a conocer la existencia de la vida en la Tierra a alguna posible forma de vida extraterrestre inteligente que lo encontrase y que además tenga la capacidad de leer, entender y descifrarlo. Como la sonda es más pequeña comparada con la inmensidad del espacio interestelar, la probabilidad de que una civilización que viaja por el espacio se encontrase con ella es muy reducida. Si alguna vez se encontrase con una especie extraterrestre, lo más probable es que sea en el momento en que pase por la estrella más cercana en la trayectoria de la Voyager 1, que alcanzará dentro de 40.000 años. Jamás estuvo en los planes que estas sondas funcionen por más de 50 años, pero lograron superar ampliamente las expectativas de los ingenieros. A finales del 2023, una de las 3 computadoras que componen el sistema de la sonda dejó de comunicarse correctamente con uno de los subsistemas de la nave. La principal consecuencia de esta falla es que no podían enviar datos científicos o de ingeniería a la Tierra. La computadora que recoge datos sobre la salud y el estado de la Voyager 1 empezó a mandar mensajes sin sentido, pero de todos modos la NASA pudo identificar el misterio. El 3 de marzo del 2024, el equipo de la misión Voyager 1 vio actividad en una sección de la memoria FDS que difiere del resto del flujo de datos ilegibles de la computadora. La nueva señal todavía no estaba en el formato utilizado por la Voyager 1 cuando funciona correctamente, por lo que el equipo inicialmente no estaba seguro de qué hacer con ella. Y es que se necesitan 45 horas combinadas desde que se envía una orden de la nave espacial hasta que se recibe una respuesta en la Tierra. Pero un ingeniero de la red de espacio profundo de la agencia que opera las antenas de radio, que se comunican tanto con la Voyager como con otras naves espaciales que viajan a la Luna y más allá, pudo decodificar la nueva señal y descubrió que contiene una lectura de toda la memoria del FDS. La memoria FDS incluye su código o instrucciones sobre qué hacer, así como variables o valores utilizados en el código que pueden cambiar según los comandos o el estado de la nave espacial. Tras analizar el contenido de estos datos, los ingenieros del equipo confirmaron que el 3% de la memoria FDS está dañado, lo que causa el chorro de datos sin sentido que le está enviando la sonda. Un único chip de memoria almacena la parte afectada del FDS y la NASA sospecha que fue el responsable del fallo, ya sea por el impacto de una partícula energética que viajaba por el espacio o porque simplemente se ha desgastado con el paso del tiempo. Aunque obviamente es imposible enviar un técnico para echar un vistazo en el lugar, la NASA cree que el FDS podría volver a operar con normalidad sin la memoria inutilizada. El plan es mandar a la sonda a una carga de comandos en las próximas semanas que indiquen a los ordenadores que no usen la memoria afectada.
Las memorias de la sonda Voyager son ridículamente pequeñas para los estándares actuales. Fueron las primeras sondas espaciales en usar memorias de este tipo, lo que estaban recién inventadas. El FDS tiene dos módulos con un espacio de solo 8 kilobytes cada una. Otra dificultad en el rescate de la sonda es que no hay un modelo de pruebas en tierra que permita ensayar con los comandos antes de enviarlos a la Voyager, lo que implica el riesgo de perder por completo las comunicaciones con la sonda, así que hay que recurrir a un simulador en los ordenadores de los laboratorios de la NASA. La mayor dificultad para la situación actual es saber exactamente qué direcciones de memoria no se podrán usar, reprogramar todos los comandos que use el ordenador y evitar que ni los comandos, ni los datos científicos, ni la telemetría usen esa zona de memoria dañada, y todo ello usando los lenguajes de programación propios de una nave de finales de los años 70. Por suerte, las actividades científicas en la Voyager son muy repetitivas desde que finalizó la parte planetaria de su misión original, y habitualmente no hay mucho que programar. En el espacio interestelar, todos los instrumentos están adquiriendo datos continuamente y los envían a nuestro planeta en directo. Al comienzo de la misión interestelar, se les enviaban cada 2 o 3 meses nuevos comandos, lo que les permitía trabajar de forma autónoma durante mucho tiempo. En la actualidad, solo se envían comandos cuando hay que corregir algún fallo o cuando se le ordena realizar alguna tarea de mantenimiento. A pesar de todas las adversidades, el equipo de científicos e ingenieros de la NASA a cargo de la misión se encuentran bastante optimistas con la idea de solucionar este problema. Seguramente, en las próximas semanas, tengamos buenas noticias con respecto a la Voyager 1. Así, mientras la Voyager 1 continúa su viaje hacia lo desconocido, podemos confiar en que con el esfuerzo y la dedicación de aquellos que la guían desde la Tierra, seguirá asombrando a la humanidad. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este video, esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de las sorpresas que nos tiene este universo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en una próxima ocasión y hasta pronto.